Hola, buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alejandro Ruiz, jefe de marketing, y a nombre de Medical Expo les doy la bienvenida. Ya es viernes y estamos retomando nuestro programa de webinarios. También me gustaría recordarles que ya estamos listos para la quinta edición de Medical Expo. Les estaremos enviando el URL para que se puedan ir registrando y solicitando su cortesía de ingresos sin costo. En el chat, mi equipo me ayudará a colocarles lo que es el link de registro directo. Medical Expo dará lugar en Ciudad de México en el World Trade Center los días 24, 25 y 26 de octubre. Les dejamos el link en el chat. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jacobo Asenato, director de la Academia de Ciencias del Carácter, a representación de Provision Group. El tema del día de hoy es dejar el consumo de estupefacientes, meta o consecuencia. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, mil gracias. Muy bien, un saludo para todos. Gracias, doctor. Me gustaría si nos puede brindar una breve reseña de qué es lo que estaremos viendo a lo largo de este webinario para que estemos en el mismo contexto todos los asistentes. A lo largo de mis años de trabajo, se han dado diferentes o han pasado revisiones de casi muchos de los modelos de abordaje de las adicciones. ¿Qué implica eso? Existen 9 grandes modelos, pero la base fueron 5 modelos en términos históricos, hasta 1982. Estos modelos de abordaje tienen que ver con la forma en cómo se aproxima eh, la concepción de lo que son las adicciones. Sin embargo, es muy importante comprender, uno, cómo han ido cambiando estas bases de abordaje y dos, hacia dónde se dirige las perspectivas actuales, sobre todo en términos de los consumos de adicciones o de estupefacientes en ese sentido, porque cada vez más vamos a encontrar una dimensión de la consideración de la persona. Y es importante eso para poder después determinar situaciones que son importantes en términos de la identidad y profundizar un poco. Es una propuesta de reflexión para que la parte médica pueda tener una perspectiva de las modalidades de cómo se atienden hoy las adicciones. Gracias, doctor. Pues antes de comenzar, me gustaría compartirle a nuestra audiencia que si van teniendo preguntas respecto a la presentación, pueden irlas dejando en el chat y con gusto las responderemos. Para nuestra audiencia también me gustaría brindarles la información respecto a nuestras constancias. El día de hoy las estaremos brindando a través de correo electrónico, les estaremos dando la información a través de nuestro chat durante lo que es el webinario. Con su registro y su asistencia al Zoom, a ese mismo correo con el que se registraron, les llegaría su constancia. Y cualquier otra duda que vayan teniendo la pueden dejar en nuestro chat y con gusto le damos seguimiento y respuesta. Doctor, pues te cedo el espacio para que puedas continuar con lo que es este gran tema. Y pues adelante. Mil gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer poder estar hoy aquí y compartir experiencias y un poco de información y conocimiento que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Ya son varios años en donde he podido participar en el tema de las adicciones. Y la pregunta inicial que da título a este webinario es si dejar el consumo de estupefacientes o drogas es un tema de meta o consecuencia. Y en particular hoy quiero ahondar en eso para poderles dar una perspectiva de hacia dónde se pueden dirigir y lo que se van a encontrar, sobre todo ustedes que están en el área médica con más énfasis en los próximos años. ¿Y cuál es una de las o algunas de las consideraciones que deben de tener desde su quehacer cotidiano, profesional, hacia la perspectiva de las adicciones? ¿Por qué es tan importante, en primer elemento, como considerar o quizás ver adicciones, si es que lo pudiéramos tener en esa categoría? El número uno es que en México ha habido 19 grandes campañas desde 1969 a la fecha para poder trabajar las adicciones. Han pasado por diferentes tipos de incentivos de prevención. Sin embargo, y es paradójico, cuando uno revisa las estadísticas, se va a dar cuenta que no ha habido una disminución en los consumos, sino al contrario, ha habido un aumento en los consumos.
De hecho, hoy tenemos una crisis ya, según los datos de nuestras últimas encuestas, pero seguramente también ustedes se lo van a encontrar más allá de los libros o que digan las encuestas, sino en lo cotidiano. El inicio de los consumos hoy es mucho menor. Quiere decir que los niños, hoy entre los 11 y los 12 años, empiezan sus consumos. Antes trabajábamos los consumos de sustancias en monoconsumos. También era un tema que ha ido transformándose. Y entonces eso fue modificando las cosas. Hace unos años la gente se estigmatizaba, pero bajo esa dinámica batallaba con una sola sustancia, o consumía marihuana, o consumía alcohol, o cocaína. Sin embargo, hoy las cosas se van caracterizando y transformamos esto en situaciones en donde cada vez tenemos más policonsumos. En el año 2020, después en la dinámica de la pandemia, pero en el primer año de la pandemia, para que también puedan considerar algunos de estos datos, entraron 452 nuevas sustancias estupefacientes o drogas a nuestro país. Quiere decir que la normatividad en donde se presenta esto no va a alcanzar a la dimensión del problema que tenemos. ¿Por qué es tan importante entonces de empezar a considerar estos tipos de información? Porque la normatividad y los modelos de abordaje van a ir clasificando la problemática. Y lo que nosotros tenemos que ir haciendo, todas las personas que estén en un contacto con personas que tengan consumo, pues van a tener que cada vez tener mucho mayor cantidad de información. Sin embargo, pues no alcanza, porque los marcos normativos, los marcos regulatorios van mucho más lento que van las dinámicas que va la dinámica de lo cotidiano del consumo de sustancias o la parte, vamos a llamarle eso en términos económicos. Como no me quiero meter hoy en el sistema de tipos de clasificaciones de drogas, en los diferentes tipos de sistemas que hay, no vamos a partir, sino vamos a generalizar simplemente toda aquella sustancia, según la MC, estupefaciente o droga, que al ser ingerida o estar en el interior del cuerpo, genera un cambio en el sistema nervioso central, cosa que ustedes ya lo saben. Y entonces a partir de ahí, bajo esta clasificatoria, se pueden dar. Podemos de las diferentes vertientes, desarrollar sistemas en donde se pueda tener una clasificación de drogas de acuerdo a su reacción, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su sistema, de acuerdo a la forma en si está legalizada, institucionalizada, etcétera. Hay diferentes magnitudes en eso. Pero ¿cuál es el abordaje que sí me interesa darles en los próximos minutos y que puedan ustedes tener una perspectiva de las adicciones? Quizás desde una experiencia que quiero compartir genuinamente, de lo que me he topado en los últimos 16 años de trabajo en ese sentido. He participado en muchísimas reuniones que tienen que ver con manejo de modelos de abordaje de adicciones. He participado, e incluso de manera personal, en casas de restauración, en donde he dirigido algunas de ellas. He creado y participado en algunos modelos de tratamiento y soy miembro de diferentes organizaciones en donde también se revisan estos temas a nivel nacional e internacional, porque es una dinámica que se necesita en un constante crecimiento. Entonces voy a compartir una presentación y les quiero ir dando un panorama. Vayan anotando sus preguntas y al final podemos irlas trabajando o podemos ir contestando. Quizás por tiempo no se dará todas las conclusiones porque es un tema sumamente amplio, pero por lo menos cualquier cosa podemos estar ahí interactuando a fin de poder responder la mayoría de estos temas. Entonces voy a compartir una presentación. Espero que se vea bien en pantalla. Listo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Existen los modelos de abordaje. ¿A qué se le llama un modelo de abordaje? Un modelo de abordaje es aquella perspectiva que tiene que ver evidentemente con el consumo de sustancias o estupefacientes, en donde se ha dado una perspectiva de solución-problema. El 1917 en particular comienza el primer modelo
de abordaje. Y lo que quiero hacer es un resumen de los 5 más importantes. No vivimos en México estos 5 de su manera completa. En el mundo existen 9 modelos de manera diferente, pero quiero ir dando algunos ingredientes y componentes para que ustedes, en esta gran oportunidad que tienen de trabajar, podamos entender una problemática y sobre todo salir aquí con una perspectiva más completa de cuál es el quehacer de lo que nos toca en términos de adicciones para este país. El primer modelo está dado en modelo ético-jurídico. Básicamente se desarrolla con la ley del prohibicionismo en Estados Unidos. Si nosotros nos vamos a la historia, en aquel entonces había 2 situaciones importantes. Por uno, el alcohol era una situación básicamente que empezaba a entrar, particularmente los irlandeses estaban llevando alcohol a Estados Unidos, Latinoamérica y México estaba llevando marihuana a Estados Unidos, de parte de Asia empezaba a entrar opio a Estados Unidos. Y cuando se empiezan a hacer esto, hay un elemento totalmente económico que empieza a distorsionar los sistemas de poder. Y entonces surge a partir de ahí un primer modelo de trabajo de las sustancias que se le considera hoy el modelo ético-jurídico en la cuestión o modelo prohibicionista. Y forma un criterio, consideró en ese entonces, y es la base de todo lo que se va a desarrollar después en muchos años, considera 3 elementos fundamentales que da el acercamiento al problema. Uno era cómo se consideraba la persona que consumía, el segundo es cómo se hacía una consideración a la sustancia, y después tercero, cuáles eran los elementos en el contexto que tenía que cubrir. Y estos 3 variables a lo largo del tiempo fueron impactando, en donde se fueron construyendo o configurando el problema y los criterios. En este primer modelo es fundamental el entendimiento de este modelo, incluyendo porque México va a tener, en términos legales, esta misma perspectiva y los desarrollos subsecuentes en nuestras normatividades y leyes están basados en esta perspectiva junto con el siguiente modelo que veremos. Pero déjenme les planteo cuál era el tema en este modelo que es importante reconocerlo. Me voy a ir en algunas dimensiones 1 o 2 minutos por diapositiva simplemente para darles la perspectiva del abordaje. Cuando se plantea este modelo ético-jurídico, lo que dice es, ok, hay una sustancia, esta sustancia evidentemente no está normada y entonces se convierte en una sustancia ilegal, en una droga prohibida, y el énfasis del modelo está dado en la sustancia. Y entonces cuando una persona consume esta sustancia que está fuera de la normatividad, pues entonces esta persona, incluyendo, también va a estar fuera de la normatividad. Por consiguiente, la persona se vuelve un delincuente. Y el contexto en donde se desarrollan las cosas es aquellos elementos que pueden ser legales y aquellos elementos que pueden ser ilegales. Si se dan cuenta, en este modelo de abordaje se vuelve interesante porque no se desarrolla un interés en la persona en sí misma, sino se desarrolla un total interés en la sustancia, porque evidentemente fue el origen planteado a través de una dinámica económica. Y entonces cuando esto ocurre, la persona, el énfasis en la persona, si tenía problemas, no problemas, si tenía consecuencias o no consecuencias, si la persona tenía abuso, consumo o adicción, ese no era lo más relevante. El carácter clasificatorio que determinaba la persona que consumía era si era una persona delincuente o era una persona que cumplía la ley. Esta perspectiva de pronto profundizó muchísimo. También se dio una temática en donde influyó, y cuando uno considera las normatividades en México y las leyes, resulta que tenemos una gran influencia por este modelo en donde se fue caracterizando. Las actuales reformas, incluso en la temática que tenemos, en algunas sustancias es lo que antes era el consumo de algunas sustancias ilegales, se van a lo largo del tiempo legitimando los consumos y se vuelve un elemento legal. No es que se despenalice, hay diferentes recursos ahí, pero no se despenaliza, no se pasa de legal o de ilegal a legal. Y se genera una dimensión en donde ahora la persona que consume, quizá normado en algunas temáticas, ya no es un delincuente, ¿no? Y eso es lo que está pasando básicamente en esta configuración del modelo, por ejemplo, en el consumo de la marihuana, en donde por años, por 25 años, se consideró el consumo una sustancia y ahora el cambio de esa legalidad ahora se transforma ya no en una, incluso algunos lo consideran como ya es legal, no hace daño. Y ese tipo de aseveraciones
es exactamente lo que hace daño en las aproximaciones. Cuando médicamente, independientemente de las consideraciones que se digan, de los beneficios que puedan tener y todo lo demás, sí se considera, hay demasiada información y estudios en donde se sabe que, por ejemplo, la marihuana sí genera elementos adictivos y sí genera consecuencias importantes, sobre todo en los jóvenes en el desarrollo cerebral. Y entonces, bajo esta perspectiva, este modelo fue el que recurrió de 1915 y 17 a la fecha. Para 1940, entre el 37 al 40, se va desarrollando un siguiente modelo que ya entra en un lugar para ustedes mucho más enfático, que es el modelo médico-sanitario. Y este es quizás el modelo más utilizado en nuestro país en algunos elementos. ¿Y cuál era el tema? Dado que la sustancia ya no nada más era un tema y se daban cuenta que producía cambios en la persona, pues la temática no era simplemente si la sustancia prohibida o legal no era una cuestión normativa en términos de su legalidad, sino del efecto que causaba. Entonces se considera un agente causa. Y entonces la sustancia, en términos de la adicción, se empieza a considerar bajo una perspectiva epidemiológica, dado que se consideran elementos socioculturales y que afectan a gran parte de la comunidad. Y entonces el criterio de la configuración del problema se configura a través de un criterio de toxicidad. Y la sustancia pasa a ser un agente de causa y en el modelo médico-sanitario se le determina como un elemento de enfermedad y las adicciones entran en la categoría de enfermedad. La persona entonces, dado que es el huésped, la sustancia que es un agente causa entra como un elemento, desarrolla un elemento de enfermedad y entonces las poblaciones están en riesgo. Ante esto, las estrategias que se fueron desarrollando en el modelo médico-sanitario fue, tienes que generar sistemas de abstención, tienes que tener, o hay temáticas informativas o tácticas informativas en donde tienes que comunicar todas las dimensiones de riesgo que hay por los consumos. Y muchísimo de nuestro sistema de prevención universal hoy se desarrolla en esta temática. Se dan los modelos informativos en donde se comunican los riesgos y los peligros de las sustancias, aun cuando sabemos por muchísimos años que el esfuerzo que se hace por comunicar eso y los miles o millones de pesos que se gastan en ese tipo de campañas universales nunca han generado un resultado positivo en términos de salud para nuestro país. Sin embargo, es un modelo muy arraigado a la sociedad mexicana. El modelo de AA que tanto permea en la sociedad es un modelo que está basado en los elementos médicos sanitarios. Por eso AA desarrolla el concepto de somos enfermos y se presentan en la dimensión de enfermedad, alcohólicos, drogadictos, etcétera. Y su concepción es el modelo médico sanitario en donde se consideran un huésped y entonces el alcohólico nunca más tiene que volver a beber porque está enfermo de alcoholismo y ese desarrollo temático se fue dando influenciado por que pues, en esas consideraciones había ciertos doctores que fueron influyendo en Estados Unidos, el doctor Tibut, etcétera, y dieron esta generalidad y este modelo de pronto entró en una condición social y permeó muchísimo en la condición social, pero tiene grandes puntos de crisis. El modelo de enfermedad no está desarrollado. El sistema en la persona tampoco está desarrollado. Las consideraciones de factores de riesgo no están desarrollados. Y había una temática mayor. Cada vez que se generaban estos sistemas de prevención en el modelo médico sanitario, había un problema serio, que es lo que ocurre actualmente en nuestro país. El tema, la gente empezó a generar sistemas de prevención en donde decían que los jóvenes no consuman drogas, que no prueben las drogas y se generaron campañas para que no probaran las drogas. Pero hoy sabemos, los que trabajamos en esto, en donde si uno ve los números de gente que ha probado, más allá de algunas encuestas, el tema no es si los jóvenes van a probar o no la droga, la van a probar. ¿Por qué? Pues porque los sistemas ya están hechos para que persigan a los jóvenes, no es como antes que el joven buscaba, no, hoy se regalan drogas, hoy depende de las connotaciones sociales en la región de Monterrey o en la región de Tijuana o en la región del centro del país o el sur del país, la van a probar por elementos culturales, por elementos de pertenencia, la van a probar. El tema no es si la prueban, el tema qué es que se desarrolle. Y después de eso, entonces, de este modelo parte otro que se desarrolla el modelo de reducción de daños, que una vez que la prueben, lo que quiere la gente es que no se quede en el modelo de adicción, sino que la pruebe nada más como una faceta de experimentación, pero no, que no genere un arraigo. Pero hoy tenemos la crisis de
sustancias importantes, como ustedes saben, en temas del fentanilo. 1 de cada 3 personas que prueba el fentanilo va a seguir su consumo el resto de su vida. Pero tenemos sustancias, esas son las que se distribuyen, ¿no? Pero tenemos sustancias en términos de adicciones que son mucho más poderosas que el fentanilo. Existen drogas que son 40 veces más peligrosas que el fentanilo. Que una persona, el riesgo de que una persona en la primera vez que la pruebe se quede en su sentido totalmente captado o cooptado para que su consumo sea por el resto de su vida. Existen drogas que están arriba del 90% de una primera experiencia. Hay sustancias que actualmente no son detectables, hay sustancias que tienen un alto grado en donde el fentanilo ya es la sustancia, no es la más peligrosa, sin embargo se le están agregando, cuando uno revisa los diferentes elementos de policonsumo, se le agregan sustancias y entonces sí, la marihuana puede que ya no tenga TDAH, sí, pero tiene rastros de fentanilo. Y entonces presentan elementos en donde pues, no, el factor adictivo pues, ya no está en el tetrahidrocannabinoide, sí, pero al agregarse rastros de fentanilo genera todavía mucho mayores sistemas adictivos. Y entonces, mucho de lo que va ocurriendo son esas dimensiones. La heroína era otro de los grandes casos. Como ustedes saben, la historia en 1800, finales de 1800, se presenta, y como muchas de las sustancias institucionalizadas que ha habido, que presentan primero una dimensión médica y después terminan siendo prohibidas por la categoría adictiva que tienen. La heroína, el mismo caso, en donde surge como un jarabe para la tos, en donde pues, de ahí su nombre, ¿no? Era el héroe que curaba todas las enfermedades, esa heroína que cuidaba y que curaba todas las dolencias. Sí, nada más que después se construye una dinámica de un fuerte desarrollo adictivo y pues permean una sociedad estable. Claro, no todas las sociedades sí se van dando en términos geográficos. No tenemos consumos en México de heroína profundamente en el sur del país, no. Y como el número de personas que mueren por sobredosis en este país no es tan grande o tan importante con base en las estadísticas, no, porque tenemos causas de muertes mucho mayores, entonces pareciera que no tiene tanta importancia. Y es verdad, tenemos mucha más gente que muere por infarto, por elementos secundarios del consumo de alcohol, en accidentes, una serie de cosas que se están dando ahí. Sí, pero el alcohol y el tabaco, las dos drogas legales, están en las primeras 5 causas de muerte en este país. Y entonces, cada vez que se presenta un cambio de legalidad, pues la verdad es que la tendencia también de los factores y las estadísticas se van a mover. Pero el modelo médico sanitario está, mucho de la ley se permiten eso. Claro, después hubo una atribución en donde pasó, y entonces hubo un modelo, el modelo psicosocial, y no nada más constituye el modelo médico sanitario el elemento, sino ahora la persona se vuelve un elemento, dado que en esta consideración de enfermedad el tema era investigar cuál era la causa raíz de eso, si era una perspectiva en donde el problema ya lo traían ellos desde adentro y entonces las condiciones psicológicas les permitían una dinámica de riesgo para que en el consumo fueran totalmente atractivos, ¿no? Los sistemas de adicción. Y la sustancia deja de ser lo importante y ahora se centra en la dinámica de la persona. Ya sí es una consideración de una enfermedad, pero no nada más en un trastorno fisiológico, sino más bien empiezas a hacer una revisión desde la perspectiva psicológica. Y es aquí donde entra en nosotros esta configuración y por eso en México el sistema de adicciones está normado debajo del Instituto de Psiquiatría en términos de salud, pero al mismo tiempo con una perspectiva psicológica. El consumidor ya pasa a ser no nada más un enfermo, sino tiene una categoría mayor que se amplifica, en donde hay un elemento de consumo, abuso o adicción y se empiezan a diferenciar, que es lo más importante del modelo psicosocial, que si se da una estrategia donde se modifican las actitudes, entonces puede romperse algo que es fundamental. Ya no es un simple consumo como un hecho aislado, sino empieza por fin en este modelo a interactuar una dinámica que se le llama la relación de consumo. Y entonces la táctica vienen a ser, ya no hay acciones muy determinadas, son inespecíficas, porque tiene que ser con los modelos que se vaya desarrollando y la revisión de la persona se considera nomás como una problemática social independiente, sino como un elemento de microsocialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de nada servía la restauración de la persona en términos de que dejara el consumo, si al momento de regresarlo a su contexto familiar, todos los factores que estaban a su alrededor no cambiaban, pues la persona volvía a incidir en los consumos.
Entonces mandaban a gente a centros de restauración, CIJs, todo lo que ustedes quieran, dejaban de hacer los consumos, volvían a insertarse en la comunidad, en su familia, y otra vez los factores estaban y entonces los sistemas otra vez se volvían a desarrollar. Pero el gran énfasis del modelo psicosocial es que ya la consideración deja de ser la sustancia y entonces se transforma ahora la persona como el factor importante de desarrollo. Bajo esta temática, toma entonces después otros elementos y se transforma en lo que se le conoce como el modelo sociocultural. Ya no nada más es una perspectiva de la psicología de la persona, sino también empiezan a considerar cuáles son aquellos factores en términos de la sociedad macro que van afectando a las personas para hacer consideraciones o considerados como factores de riesgo. Es decir, resulta que las condiciones de pobreza, hambre, son factores que podían determinar la dinámica en donde si la gente no recibía el afecto, si la gente no recibía la alimentación, si la gente no tenía las condiciones higiénicas, si la gente no contenía las condiciones educativas y empieza a mermar su condición de vida, pues evidentemente son mucho más propensos a una condición de pertenencia y entonces los factores de riesgo se vuelven mucho más amplios y los factores macro ya afectan muchísimo la dinámica de su sociedad. El gran aporte del modelo sociocultural es que de pronto ya no es tampoco ni la sustancia ni la persona, sino que es el contexto ahora el que hace el factor crítico. Es decir, si tenemos un contexto en donde se desarrollan comunidades de riesgo y una persona nace ahí, entonces ese niño tiene una propensión mayor a tener consumos. Pero si el contexto se modifica, entonces un niño nace ahí, entonces es menos propenso a que tenga una condición en términos de, también de consumo. Y el factor que desarrollan ellos es un factor sociocultural. Intentan generar una determinación entre la persona y su contexto. Este es un planteamiento súper importante. ¿Qué quiere decir? Lo que está intentando aportar esta perspectiva es, y empieza a tener una dinámica en el llamado a la persona. La persona, en términos de su identidad, va a estar determinada, la identidad individual está determinada por la identidad social. Ese aporte es extraordinario en el modelo de las adicciones. Se genera un vínculo muy profundo con la persona y el contexto en el desarrollo. Quiere decir que no se puede simplemente restaurar a la persona. ¿Qué quiere decir? Que el consumo, es más, el concepto de salud lo acaba de transformar, porque lo que está diciendo es que la salud no nada más es una condición individual. Lo que aporta este modelo es decir, la salud es una condición también individual en relación a un elemento social. La salud no es un atributo mismo de la persona, sino de la interacción también con el entorno. No se puede definir la salud per se como simplemente un elemento físico. La salud se tiene que determinar como un elemento físico, social, económico y cultural. Esa aportación del modelo se vuelve extraordinaria. Y entonces se configura el último gran modelo que aún no se trabaja del todo en México, pero que cada vez hay más esfuerzo de que podamos tener estas interacciones, que viene siendo el modelo ético-social. Hace un resumen, digamos, de todo lo anterior, hace una configuración y entonces dice, ok, no nada más es el contexto lo importante, sino ahora las interacciones es lo importante. ¿Qué quiere decir? Ya no tiene una aportación, simplemente la sustancia deja de ser el factor importante, porque además ya es imposible la dimensión de control de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes tú decías nada más el control de marihuana o cocaína o una serie de cosas, sí tenemos 5, 7, 9 sustancias más importantes del consumo en México. Pero cuando se toma el modelo de abordaje a nivel nacional y ustedes quisieran hacer hoy una lista de todas las sustancias que en este país se comercializan, pues más o menos van a llegar a 670 sustancias estupefacientes que se pueden comercializar en este país. Con todas sus categorías, con todos sus niveles de purificación, con todos sus niveles de comercialización, si es premium, si no es premium, si pasa a ser derivado, si no es derivado, si es el solvente de, si tiene rastros, si no tiene rastros. Es tan amplio la dimensión que enfocarse el elemento sustancia se vuelve muy difícil. Y entonces entró un factor importante que entonces dijo, ok, este modelo dice, ya no nada más un elemento de la sustancia, es la modalidad de consumo. Y se vuelve eso un aporte también extraordinario
en la perspectiva de abordaje de las adicciones. Cuando alguien tiene la modalidad de consumo, tiene que ver con, ok, no nada más es el joven o el adulto o el viejo, el anciano, porque la modalidad de consumo resulta que ya no está interactuado nada más por los factores críticos. Antes se decía, los pobres son más vulnerables a las drogas, y entonces se hizo el estudio, tienes un montón de información hoy también, en donde dijeron, bueno, si es así, entonces los pobres van a ser más propensos al consumo de sustancias. Y resulta que no tiene que ver con una modalidad ni de edad, en donde tenemos hoy consumos de los ancianos mayores de 60 años más altos de lo que había en la historia de México, y entonces hay un alto grado de consumo de sustancias por la gente por los viejos, ya no es un tema de los jóvenes, pero también los niños están empezando a consumir como nunca antes a edades tempranas, y empiezan quizás con la dinámica de un cigarro o un dulce y terminan después con policonsumos por alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. O la modalidad de consumo no nada más tenía que ver con una temática de que tienes un consumo de cocaína. Resulta que los jóvenes hoy, por ejemplo, el consumo de alcohol en este año 2023, cuando uno revisa las estadísticas de los productores, no de los sistemas de gobierno con tal de los productores, el primer trimestre del año el consumo se incrementó 3 veces más que en cualquier otro año en los últimos 25 años en México, el consumo de alcohol. Y entonces quiere decir que el primer trimestre el consumo de todos los productores, muchos de ellos, había sido tan grande porque la modalidad de consumo se transformó. Modalidad de consumo es la forma, no nada más la sustancia. Ya no es un elemento de una sustancia, existe una modalidad. Consumen alcohol que los va a llevar a un consumo de cocaína, que los va a llevar al consumo de marihuana, que los va a llevar a cocaína rosa, que los va a llevar a un éxtasis, que hay un sistema de modalidad de consumo encadenado en donde el policonsumo se va desarrollando. Y como ya no puedes atacar una sola sustancia como el único factor, ahora tienes que tomar el empaquetado de la modalidad. Quiere decir que esta dinámica que se presenta, tanto la persona y el contexto como el consumo, son elementos dinámicos. Quiere decir que tenemos una perspectiva en donde hay diferentes sustancias, diferentes categorías de sustancias y sus modalidades. Entonces la persona tampoco la podemos considerar estática, porque la persona en su trabajo es una, la persona en su casa es otra, la persona en su dinámica social es otra. Tenemos que empaquetar también las diferentes condiciones. Puede que en su casa no consuma absolutamente nada, pero el consumo social lo sea todo. Puede que en su casa o socialmente no consuma nada, pero resulta que en su trabajo tiene una dimensión. Y entonces empieza a ser un factor cada vez más complicado, aunado a unas variables y factores de riesgo a nivel contextual, macro y micro. Ya no nada más tiene que ver con la condición económica, sino que también todos los factores están interactuando y empiezan a ser variables unos de los otros. Y de pronto el problema es mucho más complejo. Y la perspectiva de abordaje que tenemos hoy es como nunca antes se había dado una perspectiva con tantas variables tan complejas que necesitamos ahora sí un abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, que en donde diferentes factores personas de la salud, psicólogos, consejeros, especialistas, sociólogos, antropólogos, hagamos todo un trabajo en equipo que permita un abordaje. Al final, esto que acabo de decir, en los elementos de la dinámica de las adicciones. Lo primero que tenemos que saber es varios sentidos. Las adicciones deja de ser nada más un problema de la salud. Se convierte en un problema de salud, pero también es un problema económico. Entonces, no se puede hacer toda una énfasis o campaña en las consideradas de salud sin considerar elementos económicos. Pero resulta que no nada más son consideraciones económicas. Como ustedes saben, la violencia, por ejemplo, en este país ha aumentado extraordinariamente. El que la gente participa en los cárteles y una serie de cosas de los jóvenes ya no son sistemas obligados. Es que ya existe un reclutamiento forzado. Y entonces quiere decir que hay una condición también social. También hay una dinámica cultural. Entonces, abordar el problema de las adicciones es un gran tema. Es demasiado complejo y tiene multiplicidades de variables. Pero al mismo tiempo, esa gran problemática, cuando uno atiende, de pronto uno va a tener una interacción a nivel personal y se van a dar cuenta que va a llegar alguien que no nada más es un adicto, sino que se llama Juan, por poner un nombre ahorita, ¿no? Se llama Juan. Y entonces
toda la categoría y los estigmas que hemos tenido en términos de sus consideraciones, de pronto tenemos que romperlo y tomar una participación totalmente diferente. ¿Y qué necesitamos desarrollar? Bueno, que en esta persona cuando llega y que se llame Juan, lo primero que tengo que hacer es entender que el consumo de la adicción es un sistema protectivo. Es decir, consumen, cualquiera que su consumo, porque los consumos desarrollan un elemento protectivo. Si lo viéramos como en términos de la creación de la personalidad y el desarrollo de la identidad, sería muy difícil considerar que alguien no fuera adicto a algo. Quiere decir que todos somos adicciones a algo. Lo que pasa es que hay adicciones que están, como otra vez depende de la categoría y el abordaje, legitimadas, que no causan daño, que quizás no tengan una sustancia en sí misma que detecta cosas, pero etcétera, etcétera. Pero si midiéramos en sí mismo el consumo adictivo como una dependencia de la personalidad, en donde se busca a través de eso una respuesta a la identidad social, entonces todos podríamos ser adictos. Desde redes sociales hasta consumos no nada más de sustancias como drogas, estupefacientes de categorías legales y ilegales, sino está en lo cotidiano. Entonces la perspectiva de las adicciones, cuando llega Juan, se transforma. ¿Cuál es el papel, ahora sí, del personal, del miembro, tanto de salud como psicólogo, como consejero, o simplemente como amigo, o como madre, o como compañero de trabajo? ¿Qué hacemos en esa perspectiva? ¿Hacia dónde se dirige el tema? Si la problemática es que entonces dejen el consumo por un elemento como si fuera la meta, y entonces nuestra perspectiva es que la meta dejes el consumo, entonces todo lo que acabo de decir del replanteamiento vale la pena considerarlo. ¿Cuál es el énfasis que queremos poner? En que la persona deje el consumo por sí mismo, porque el consumo genera una incomodidad social, genera una incomodidad personal. Les voy a poner un ejemplo. A veces llega una madre de los hijos y se acercan conmigo y por favor ayúdenme porque ya no aguanto. Mi hijo está en consumo y ya no duermo y ya se me complica muchísimo la vida, gastó nuestro dinero y tenemos toda la familia en crisis. Y una de las cosas que tenemos que distinguir es comprensible la forma de la madre en ese sentido, nada más que habría que distinguir si verdaderamente está interesada en que el hijo deje el consumo o está interesada en que la incomodidad del consumo del hijo desaparezca. Y a veces las personas están más orientadas en la meta del consumo, es decir, que deje el niño o el joven o el adulto el consumo para que se quede o se quite la incomodidad de la vida. Se le llama eso coadicción. Y donde tengan un adicto va a haber un coadicto. A mí no me gustan las categorías adicto-coadicto, pero si la planteáramos hoy simplemente para poder tener una perspectiva. Entonces, a veces la gente quiere dejar los consumos para dejar las incomodidades. Pero sin embargo, podemos tener una perspectiva también diferente. Y si nuestra perspectiva es poder entender a la persona, su contexto y su modalidad, y si en esta dinámica en donde la persona fue construyendo su carácter y personalidad con base en el sistema de dolor y de placer que fue desarrollando por los diferentes y multiplicidades de factores, y nuestro énfasis no fuera en sí mismo la meta dejar el consumo, sino que si sabemos que la persona se transforma, entonces el dejar el consumo no se vuelve una meta, se vuelve la consecuencia del cambio. Pero para poder hacer que la persona se desarrolle en una perspectiva diferente y se conciba a sí mismo de manera diferente, es ahí donde el concepto de identidad entra con toda su profundidad. Una de las cosas que no podemos desligar es la identidad de los consumos. Voy a llamarle ahorita consumos de adicciones por categoría, no por etiqueta. Pero la identidad, a veces queremos clasificarlas en términos de nuestros abordajes y decir, no, es que este afecta la dinámica cerebral, es que este afecta la dinámica de la personalidad, es que este afecta su concepción o sus relaciones. Sí, pero no se puede desvincular a la persona en todos sus factores. La identidad se transformaría como es un elemento en los modelos abordaje que acabamos de ver, es uno de los grandes problemas. Les voy a poner un ejemplo. Si la concepción del modelo, particularmente el modelo médico sanitario, el psicosocial lo resuelve después de maneras totalmente diferentes, pero el modelo sanitario es, soy un adicto, ese soy se transforma en un elemento de la identidad.
¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia poder decir, ese soy. Un adicto toma el elemento de la identidad y entonces su identidad va a estar basada en donde soy un alcohólico, soy un exalcohólico y la única perspectiva es el consumo activo o el consumo en un elemento pasivo. O podemos desarrollar perspectivas diferentes de interés social, en donde ya no nada más digamos soy un adicto, y si quitamos los estigmas y si quitamos esas condiciones, se puede caracterizar y describir la conducta que aplica, pero no necesariamente se tiene que determinar el elemento de la identidad de la persona. Entonces tenemos una perspectiva totalmente diferente y vamos construyendo modelos en este país, más allá de los 5 modelos que acabo de construir, particularmente el modelo ético-social lo empezamos a desarrollar con mayor magnitud. También se le puede llamar el modelo socioecológico o el modelo etiológico, tiene los mismos nombres, y en donde la perspectiva se desarrolla y nos interesamos un poco en la persona, más allá de los modelos. Y de pronto cuando llegue Juan, tenemos una relación 1 a 1 con la persona, y si la transformamos en ese factor, la consecuencia puede ser que él ya no necesite esa dependencia porque cambió la persona, pero no buscar que deje el consumo para que cambie la persona. Parecería casi lo mismo, pero no es muy diferente. ¿Cuál es la gran distinción? ¿Cuál va a ser nuestro modelo de abordaje? ¿Y qué es ese factor que nos va a interesar tanto para poder aproximarnos? Oye, pero yo soy médico y a veces tengo 5 minutos en la consulta. No puedo hacer mucho. Y lo que yo les digo es, pueden hacer más de lo que creen. Muchas de las participaciones que yo he tenido en muchos años en este sentido, en tratamiento de adicciones, es que el interés en la persona genera más cambios a veces en la consideración. Si yo parto de que se llama Juan, empiezo a hacer así esas atribuciones sociales, culturales, etcétera, y no parto de mi estigma, de mi clasificatoria únicamente de adicto o no adicto, la respuesta es por mucho mayor en su transformación de identidad y en su cambio de identidad. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Es un esfuerzo difícil? Sí. Es una perspectiva que ahorita se las acabo de dar, ¿no? A 5,000 pies de altura. Es una perspectiva muy, hasta a veces podrían decir, idealizada. Sí, pero esas son las multiplicidades de oportunidades que tenemos en este país, sobre todo cuando no tenemos la capacidad institucional, económica y de recursos para generar campañas de dimensiones más importantes, sino que nos queda, bueno, pues las interacciones y los encuentros personales 1 a 1 con los factores en donde sí se puede hacer una diferencia. Pero van a ser diferencias de 20 segundos. Van a ser diferencias en momentos de verdad de 30 segundos. No estamos hablando de sesiones en donde quizá tengamos 5 años con la persona. Ojalá. Muchos de esos encuentros no los tenemos. Simplemente tenemos encuentros muy pocos, muy de clínica, de entrada, de salida, de acompañamiento, de generar 3 momentos de encuentro y después los desaparecemos o ellos se van de los contextos. Es ahí por eso la importancia de desarrollar el modelo, en donde generemos algo, una distinción totalmente diferente en un país que tanto lo necesita y que los jóvenes de verdad están clamando encontrar una identidad diferente y que su contexto definitivamente micro no se los va a dar, pero aquí donde los factores de riesgo positivo, es decir, médicos, psicólogos, consejeros, etcétera, 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 sí podemos hacer la diferencia. En resumen, se ocupa del esfuerzo de todos. El problema de las adicciones es complejo, pero podemos tener una perspectiva diferente. Si hacemos que no sea una meta, como todas las campañas en donde no han resuelto cosas, todo el dinero que se ha gastado en donde los números no van dando los resultados positivos, podemos desarrollar una perspectiva diferente de pequeñas intervenciones muy cortas, de muy breves, terapias muy sencillas, en donde quizás sí podamos hacer la diferencia y todos los que estamos participando alrededor del mundo de las adicciones podamos colaborar y verdaderamente hacer la diferencia. Les agradezco muchísimo. Espero haber sido claro, si no, ahorita vienen las preguntas, pero esto más bien es una invitación a una reflexión en una perspectiva diferente de abordaje a las adicciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la presentación, por compartirnos sus conocimientos. Por aquí tenemos la audiencia muy agradecida por este tema. Le mandan saludos, le mandan agradecimientos por el tema. Desafortunadamente, por tiempos, no podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero si nos puede compartir alguna información de contacto, doctor, para quienes les haya interesado esta información, ¿dónde lo pueden encontrar? Les puedo pasar mi correo electrónico, no sé si lo pongo yo en el chat o lo tengas tú de manera directa. Ustedes tienen mi correo también en Sí, Medical Expo. adelante en el chat lo puede colocar para que las personas Les voy a poner interesadas. más fácil porque es el de Gmail, el que no falla, ¿no? Excelente. Cualquier cosa que pueda yo ayudarles, compartirles, eh, estamos para servirles. También le agradezco muchísimo. Les quiero decir un poco la intención que teníamos con la empresa de Provision, que también se pueden acercar con ellos, también tienen los datos míos ahí, todo lo demás. Es una empresa en donde se están intentando hacer pruebas rápidas para poder asegurar una detección precisa de algunas cosas. Por favor, cuando estén en la expo se van a poder acercar al módulo y van a poder generar una distinción ahí. ¿Cuál es el tema que queremos hacer? Que la gente vaya a las pruebas rápidas, y una de las cosas que estamos trabajando fuertemente es que una vez que salió positivo el consumo de tu hijo, salió el positivo, etcétera, sí, no nada más te quedes como ya sé que es positivo, tengamos una estructura, un punto de contacto ahí y en automático tengamos una referencia, que es lo que les decía, contactos rápidos, tener una llamada, tener unos recursos que permitan en automático también atender tanto a la familia como a la persona que salió, en este caso, positiva del consumo, y generar una red de apoyo suficientemente estructurada para poder trabajar y para poder atender este problema cada vez más rápido. Gracias, doctor. Bueno, le comunico a nuestra audiencia referente a sus constancias de participación en este webinario. Las recibirán por correo electrónico a las personas que se hayan registrado al formulario de lo que es el webinario y hayan asistido por completo a la sesión del día de hoy. También les quiero recordar que todos nuestros webinarios quedan grabados y se suben a nuestro canal de YouTube. Los pueden encontrar también en nuestro Facebook. Les estaremos compartiendo nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos. Los estaremos dejando aquí en nuestro chat. De igual manera, para quien quiera revivir este tema, nuestro canal de YouTube o Facebook también lo encuentran. El doctor ya nos dejó su información de contacto por si les interesa la información que vimos el día de hoy. Y bueno, les recuerdo que Medical Expo dará lugar en Ciudad de México en World Trade Center los días 24, 25 y 26. Los esperamos ahí el día del evento. Y bueno, nos despedimos. Les recordamos que en Medical Expo trabajamos día a día para brindarles la mejor experiencia en los webinarios. Le agradezco, doctor, le agradezco a nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana a todos y nos vemos el próximo viernes con más temas interesantes. Muchas gracias. Conoce Ocean Medical, ganador del premio al stand más creativo y disruptivo durante la tercera edición Medical Expo. Nos vemos en la quinta edición, 24, 25 y 26 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. En Medical Expo buscamos brindarte un aprendizaje constante y hoy ya eres parte de una comunidad que semanalmente se capacita en los webinarios de dispositivos médicos. Te llevamos de la mano de las tendencias tecnológicas, económicas, políticas y sociales del sector, con invitados especiales que nos comparten su conocimiento y experiencias en la industria de la salud. Síguenos cada viernes y sé parte de la experiencia que traemos para ti.